Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles del médico alquimista más famoso e influyente de todo Occidente, Paracelso. Este alquimista, médico, astrólogo, filósofo y teólogo suizo fue revolucionario en su época. Se lo suele considerar como el padre de la toxicología y un precursor de la medicina moderna. Vamos a hacer un recorrido profundo a lo largo de su vida y de su obra, compartiendo además los que fueron sus principales escritos y algunos de sus fundamentos y teorías principales. Así que sin más introducciones vamos a adentrarnos en la vida y la obra de este alquimista del Renacimiento alemán llamado Paracelso. Paracelso nació en el año 1493 en Zúrich, Suiza. Su nombre de nacimiento es Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Se suele decir que el nombre que él adoptó, Paracelso, significa más allá de Celso, que era un filósofo griego. Pero contrario a lo que suele pensarse, esto es muy poco probable. Más bien es probable que su nombre haya surgido de la latinización de su apellido Hohenheim. En alemán, Hohen es la forma plural de Hoch, que significa alto o elevado, y Heim significa hogar, casa o patria. Y por otro lado, para significa más allá, y Celso, además de ser el nombre de un filósofo griego, en latín significa alto, elevado, noble, por lo cual es lógico que Paracelso simplemente sea la latinización de su apellido de nacimiento, Hohenheim. Paracelso obtuvo el doctorado en medicina en Ferrara, Italia, en el año 1515. Viajó por gran parte de Europa durante más de 10 años, trabajando como médico cirujano, y en marzo del año 1527 fue nombrado médico municipal y profesor universitario en Basilea. Causó sensación al dar conferencias, tanto en alemán como en latín, y atacar a las antiguas autoridades médicas. Las disputas con la Facultad de Medicina, los boticarios y el Consejo Municipal se agravaron debido a la queja de un paciente por honorarios excesivos, y entonces se vio obligado a huir de Basilea a comienzos del año 1528. Tuvo numerosos viajes y residencias en distintas ciudades de Europa, entre Suiza, Alemania y Austria, pero está documentado que en el año 1541 estaba en Salzburgo, que gravemente enfermo redactó su testamento el día 21 de septiembre del año 1541 y murió 3 días después en Salzburgo. Paracelso dejó una extensa obra. El libro llamado Archidoxis es su principal texto alquímico, es decir, farmacéutico químico. En él presenta una alquimia aplicada a la medicina, cuyo objetivo es la separación de lo puro de lo impuro, principalmente mediante métodos de destilación. También trata sobre remedios químicos derivados de metales y minerales, por ejemplo, quintesencias, arcanos, magisterios, elixires, que más adelante se asociaron con el nombre de Paracelso. Muchas de las recetas de Paracelso en esta obra eran casi incomprensibles para el lector, en parte debido a ocultamientos deliberados y en parte a una presentación descuidada. En su obra llamada Volumen Paramirum se describen 5 causas de enfermedad: astral, es decir, por la influencia de los astros; tóxica, por venenos o sustancias nocivas; natural, surgida de los órganos o del metabolismo; espiritual, por la energía vital o el espíritu; y divina, una causa divina o kármica. Esto ya lo diferenciaba notoriamente de las visiones tradicionales de la medicina de Hipócrates y Galeno, que no consideran la influencia de los astros ni una causa divina o espiritual en una enfermedad. En el año 1530, Paracelso trabajaba en Paragranum, su gran obra, donde introdujo los pilares de su nueva medicina: filosofía, astronomía, alquimia y, por último, pero no menos importante, la virtud del médico. En 1531, Paracelso escribió su Opus Paramirum, compuesto por 4 libros. El primer libro abordó los tria prima: mercurio, azufre y sal, los 3 principios fundamentales que, según esta visión alquímica, constituyen todos los cuerpos, incluido el ser humano. Paracelso explicó los tria prima mediante la comparación con un trozo de madera ardiendo. Lo que arde es el azufre.
Lo que se convierte en humo es mercurio. Lo que queda como ceniza es sal. A partir de los tria prima, Paracelso desarrolló una nueva patología, en la que atribuía un papel significativo a los astros, además de las causas corporales, en el origen de las enfermedades. La chispa de fuego, como él la llamaba, procedente de las estrellas, por ejemplo, podía enfermar el azufre, y como consecuencia, todo el cuerpo padecería la enfermedad. El segundo libro del Opus Paramirum, el Libro del Tártaro, se relaciona directamente con los tria prima del primero. Según Paracelso, los tria prima llevan consigo excremento, y este excremento también puede causar enfermedades en el cuerpo, a las que Paracelso llamó enfermedades del tártaro. El Opus Paramirum identifica al estómago como el asiento de la producción de tártaro. El tercer libro de la obra trataba sobre las mujeres y las enfermedades ginecológicas bajo el título de Matrice. Al comienzo, Paracelso distinguía entre el macrocosmos, el hombre y la mujer como tres mundos diferentes. Él describe, por lo tanto, las enfermedades de los hombres como diferentes que las enfermedades de las mujeres. El cuarto libro del Opus Paramirum se titula Libro de las enfermedades invisibles y sus causas. Su contenido no se refiere a la psiquiatría en el sentido moderno, sino más bien a la magia en su sentido más amplio. En la primera parte, Paracelso describía cómo el diablo podía influir sobre los humanos y su estado de salud a través de la falsa creencia. Él explica que al igual que el diablo, el ser humano también podía lanzar maldiciones mediante la creencia. Por otro lado, su Astronomía Magna, publicada en 1538, es una antropología médica y cosmológica de gran alcance, aunque permanece en forma fragmentaria. Allí Paracelso distinguía entre una parte terrestre y una parte celestial del ser humano, siendo la parte terrestre sujeta a los astros, mientras que la libertad humana tiene origen celestial. El aspecto cristiano de Astronomía Magna es evidente. La influencia del pensamiento neoplatónico en esta obra es un tema debatido entre los estudiosos del tema. Paracelso también escribió obras astronómicas y de adivinación. En varios escritos, Paracelso interpretó fenómenos naturales y eventos, como por ejemplo los cometas, como presagios divinos. Él entendía que el ser humano debía leer la Biblia para comprender esos signos, aunque no explicaba cómo debía leerse el texto. También realizaba predicciones anuales que solía publicar, y aunque no brindó información sobre sus métodos de predicción, es lógico suponer que se basaba en posicionamientos astronómicos y su interpretación personal. Por otro lado, por más opuestas que puedan parecer la magia y la teología, en la cosmovisión de Paracelso forman una unidad inseparable. Él entendía la magia como un método para utilizar los secretos o leyes fundamentales de la naturaleza, mientras que la teología le proporcionaba una base filosófica. Paracelso se interesó por los temas religiosos desde una edad temprana. En su gran libro de cirugía, Paracelso nos cuenta que entre sus maestros hubieron varios clérigos de distintas religiones. El debate iniciado por Martín Lutero en el año 1517 sobre la necesidad de una reforma de la Iglesia debió ejercer una fuerte influencia sobre el joven Paracelso, quien siempre cuestionó las tradiciones y teorías de los antiguos. Estos intentos de reforma se plasmaron en los primeros escritos teológicos de Paracelso, que datan de los años 1524 y 1525, cuando él intentaba establecerse como médico en Salzburgo. En su libro Los 7 puntos de la idolatría cristiana, ofrece una crítica dura a lo que él llamaba la iglesia amurallada, que simbolizaba una iglesia paralizada por el esplendor exterior y los rituales vacíos, en contraste con una iglesia interior de carácter espiritualista. Paracelso afirmaba: el camino hacia la bienaventuranza requiere silencio, rehúye el clamor y procede desde lo más profundo del corazón. Paracelso derivaba gran parte de su ética, ya fuera personal, social o médica, de los evangelios, y sobre todo del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas contenidas en ese sermón ofrecían directrices para una vida justa que condujera a la bienaventuranza eterna,
y Paracelso la llevó hasta sus consecuencias más amplias pero lógicas. No solo exigía evitar disputas y guerras, sino también una estricta justicia social, en la cual los ricos compartieran con los pobres. En los años siguientes, Paracelso se concentró en su reforma de la medicina, basada en un sistema de filosofía natural, en la astronomía y la alquimia. Tras varias frustraciones en su carrera, incluyendo su expulsión de Basilea y la pérdida de su cargo universitario, parece haber desarrollado el hábito de retirarse regularmente a la región de Appenzell, en Suiza, mientras reflexionaba sobre temas religiosos, incluso hasta el punto de abandonar por completo la práctica médica. Sobre el versículo de San Lucas 5:31, citado en su gran libro de cirugía, según el cual los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, lo conmovió lo suficiente como para volver a ejercer su verdadera vocación. Este es solo un ejemplo de cuánto consuelo encontraba en los evangelios, que fueron una fuente constante de inspiración para él y que cita constantemente a lo largo de todas sus obras. Como él mismo relata, comenzó a dirigirse al pueblo como predicador laico en tabernas, posadas y casas públicas. En este período, entre 1529 y 1535, Paracelso escribió la mayor parte de sus textos teológicos. Hacia el final de su vida, en su famosa Astronomía Magna, volvió a resumir los puntos centrales de su teología. Algunos años más tarde, hacia 1540, al reflexionar sobre las 2 décadas transcurridas desde que comenzó a escribir, redactó su obra Sobre los secretos más ocultos de la teología, donde expuso sus ideas maduras sobre la vida bienaventurada. A primera vista, el estilo teológico de Paracelso parece bastante ortodoxo y no tan diferente del pensamiento religioso tradicional. Para el cristiano ortodoxo, hay leyes y mandamientos que deben seguirse. Se debe alcanzar la remisión de los pecados y el comportamiento justo allanará el camino hacia la vida eterna. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esta teología cristiana con el pensamiento hermético y alquímico de sus escritos médicos? Cuando lo observamos más de cerca, las particularidades se hacen evidentes. Paracelso también teoriza sobre la existencia del doble cuerpo. Él dice que el ser humano tiene un cuerpo mortal y uno inmortal, uno visible y uno invisible. El primero está confinado al reino de la naturaleza, mientras que el segundo está regido por las estrellas y tiende hacia la eternidad. De acuerdo con esto, existe un interior y un exterior, un arriba y un abajo, un microcosmos y un macrocosmos. Esta noción puede encontrarse en la Edad Media, en la filosofía neoplatónica y hermética, así como en la tradición alquímica. Uno podría pensar que el concepto de Paracelso de los tria prima, compuestos por mercurio, azufre y sal, llevaría a un sistema filosófico ternario. Sin embargo, esto no es aplicable a la visión de Paracelso sobre la composición espiritual del ser humano y el universo, sino solo a la composición de la materia, o más precisamente, de los metales, minerales, piedras, madera, hierbas y todos los seres vivos. Paracelso consideraba estos 3 principios como trabajadores en el proceso de creación, ayudando al principio creativo superior en la diferenciación y modelado de los 4 elementos clásicos: fuego, aire, agua y tierra, que constituían los bloques fundamentales de la materia. El azufre combustible otorgaba una forma característica a las cosas, la sal incombustible daba solidez, y el mercurio volátil y mediador se encargaba de los requisitos nutricionales. Cuando la alquimia procede a descomponer una cosa en sus componentes, el principio mercurial huye como un vapor o se manifiesta como un líquido volátil. El principio azufroso se separa como un aceite o resina combustible y el principio salino queda como una materia cristalina o amorfa e indestructible. La idea de los tria prima fue altamente influyente en el desarrollo conceptual de la química, dominando las percepciones químicas hasta mediados del siglo XVIII, y también en la iatroquímica, representando un intento prometedor de explicar las funciones corporales en términos de alquimia.
Paracelso mismo había especulado en su Opus Paramirum sobre el funcionamiento de los tria prima en el cuerpo. En su temprano volumen Paramirum, donde intenta dar una nueva clasificación de las causas de la enfermedad, Paracelso es plenamente consciente de su estilo pagano al explicar la naturaleza y la enfermedad en términos de alquimia y magia, pero se apresura a enfatizar que es un verdadero cristiano. Es posible que Paracelso entendiera la filosofía pagana no solo como sinónimo de antigua, sino también en un sentido más estrecho como filosofía hermética o neoplatónica. Por un lado, Paracelso sentía la obligación de estudiar la naturaleza tanto en sus aspectos luminosos como oscuros, mientras que por otro lado debía observar un marco de filosofía cristiana. El intento de combinar estos dos puntos de vista produjo una inevitable tensión. Se podría decir que estaba atado tanto a la madre naturaleza como a su madre iglesia, y esta doble lealtad puede haber sido una causa de su fracaso personal durante su vida. Su Astronomía Magna intenta ofrecer una síntesis tardía de estas visiones del mundo, obviamente conflictivas, en las que Paracelso exhorta al hombre a convertirse en un centro entre su origen terrenal y su destino celestial. Para Paracelso, la verdadera iglesia cristiana no era una institución externa, con sus edificios, sacerdotes, obispos y leyes humanas, sino más bien una iglesia interior basada en la revelación personal continua. Paracelso tomó los cimientos de esta visión espiritualista de lo que significaba ser un verdadero cristiano de los evangelios. Aquí, San Pedro jugó un papel principal. Paracelso sugirió que las llaves del cielo serían entregadas a cada Pedro que intente dejarse guiar por la luz interior. Por esto, para Paracelso existían dos iglesias, una siendo la iglesia viva de San Pedro de revelación continua y la otra la iglesia de piedra para los creyentes ciegos hechos por el hombre y fundados en leyes humanas. Desde su estudio de la Biblia, Paracelso fue capaz de hacer una conexión directa con la magia. El período de la antigüedad y con él el mundo del Nuevo Testamento estaba lleno de fantasmas, demonios, diablos, dioses y magos, proporcionando así un escenario ideal para discutir este tema. Paracelso identificaba a los tres reyes magos del Oriente, quienes encontraron al niño Cristo con la ayuda de las estrellas, como referencias ideales para la reivindicación de la magia. Paracelso comentó repetidamente sobre este pasaje del Evangelio de San Mateo. El modelo de los tres reyes le dio la oportunidad de definir a un mago como alguien que interpreta a los profetas y realiza milagros frente al público, y predice eventos con la ayuda de espíritus o las estrellas. Solo un profeta puede lograr más. Habla y actúa con asistencia e inspiración divina directa, como se vio en el caso de Moisés, quien se opuso a los hechiceros egipcios. Paracelso pensaba que los tres magos también eran expertos en medicina, comentando que sus regalos eran de uso medicinal directo. El incienso ayudaba a proteger a la madre y al niño de los fantasmas voladores, y la mirra, a través de la leche materna, liberaba al bebé de los gusanos amenazantes. Este tipo de interrelación entre medicina, filosofía, astronomía y magia era bastante común en la Edad Media. En sus últimos años, Paracelso interpretó la magia como el arte de atraer las fuerzas de las estrellas, que él consideraba como representantes de ideas celestes, y hacer que trabajaran para el hombre. No sorprende que utilizara el término astronomía como sinónimo de magia, o incluso lo viera como superior a la magia. Aunque a principios del siglo XVI la discusión erudita sobre la magia natural estaba en pleno auge, las fuentes que influenciaron a Paracelso no fueron muy conocidas. Lo que sabemos es que Paracelso llamó a Marsilio Ficino el mejor médico italiano, y hay evidencia de que conocía la traducción alemana del De Vita de Ficino. Además, Paracelso le debía mucho de su conocimiento a su padre, quien también era médico, y lo había instruido en la filosofía adepta, con la que Paracelso podría haber querido referirse a la filosofía hermética o neoplatónica.
A la luz de esta escasez de referencias directas, surge la cuestión de las fuentes de su magia, que es un tema de debate entre los especialistas en Paracelso, y no hay una única respuesta a este interrogante. Tengamos en cuenta que en la época de Paracelso, el conocimiento se transmitía con frecuencia mediante enseñanza oral más que por el estudio de libros, y Paracelso, quien había estado en Italia, donde obtuvo su doctorado en medicina, ciertamente estaba bien informado sobre las tendencias filosóficas predominantes y pudo haberlas considerado como conocimiento común. Obviamente estuvo influenciado en cierto grado por las ideas gnósticas, porque la alquimia occidental, siendo el arte que más lo motivó, remontaba directamente al Egipto helenístico y estaba relacionada con el gnosticismo. Paracelso estaba profundamente convencido de que todas las cosas, minerales, plantas, animales e incluso el hombre, tenían sus contrapartes invisibles en el macrocosmos, donde existían como astros que representaban su esencia. Esta noción de algo como ideas eternas que subyacen a todas las cosas es fundamental para la teoría de Paracelso, que ciertamente podría llamarse neoplatónica. Otro problema al estudiar las obras mágicas de Paracelso es que algunas de ellas son falsamente atribuidas a él, es decir, son obras espurias. Aunque reflejan un conocimiento profundo del pensamiento paracelsiano, carecen de la originalidad característica de las obras genuinas. A menudo contienen una mezcla caótica de conceptos e ideas mágicas. Estos escritos mágicos espurios, combinados con tratados alquímicos espurios, fueron aceptados como auténticos por la posteridad durante al menos 3 siglos, lo que dio lugar a una falsa percepción académica de Paracelso como un alquimista que hacía oro y un mago hereje que se relacionaba con demonios y el diablo. Un ejemplo de estas obras espurias es su famoso De Occulta Filosofía, que aunque rechaza la magia ceremonial como no cristiana, aboga por el uso mágico de los pentáculos y de los caracteres. Contiene una discusión sobre visiones y sueños y fantasmas terrenales a los que se hace referencia como gnomos. Revisa el poder de la imaginación, que cuando se utiliza con malas intenciones puede incluso provocar pestilencias o guerras, y trata sobre la posesión por espíritus y el trasfondo mágico de las tormentas. En sus escritos genuinos, Paracelso discutió la magia desde una fecha temprana. En su volumen Paramirum, junto con su teoría sobre las causas de las enfermedades, Paracelso también trató sobre el uso de hechizos malignos e imágenes encantadas por medio de la nigromancia, es decir, la magia negra, que pueden provocar una enfermedad en la víctima. Ya en su obra 11 Tratados, escrito alrededor de la misma época, sugirió que existían 2 teorías en la medicina, correspondientes a sus especulaciones sobre el doble cuerpo: la física para el mundo visible y la mágica para el reino invisible. Solo sobre la base de esta última se podía encontrar la verdadera causa y la cura de una enfermedad. En sus primeros años, Paracelso no elaboró este aspecto médico de la magia. En su famoso Paragranum, Paracelso construyó su teoría no sobre la magia, sino sobre los 4 pilares de la filosofía natural, la astronomía, la alquimia y la virtud. A partir de 1530, Paracelso mostró un creciente interés por los temas mágicos. Fue en sus importantes 5 libros titulados bajo el nombre Las enfermedades invisibles y sus causas, donde sugirió por primera vez una visión científica de la magia natural. Reflexionó sobre el impacto de la creencia y la imaginación en el origen de la enfermedad y su cura. Además, discutió el efecto médico y mágico de la momia y los caracteres mágicos con bastante detalle. La momia era una preparación medicinal derivada de un cadáver humano embalsamado. Paracelso creía que la quintesencia del cuerpo humano invisible y su fuerza vital permanecían adheridas a la momia incluso después de la muerte, y por lo tanto podían ser utilizadas para fines maravillosos. Paracelso trató de explicar el poder de los santuarios de peregrinaje que albergaban un sepulcro en términos de la momia del cadáver del santo que atraía a los peregrinos. Paracelso también se refirió a los caracteres, que eran signos, letras, figuras o símbolos que eran comúnmente utilizados en procedimientos mágicos.
En su opinión, las palabras y frases mágicas eran la misma lengua de los ángeles y espíritus, quienes a su vez habían recibido sus poderes de Dios. Esta sujeción a las fuerzas celestiales representaba una fuerte reivindicación de la magia para Paracelso. Al mago se le permitía practicar su arte siempre que se adhiriera estrictamente al bien. En consecuencia, los caracteres eran la única manera de recuperar los poderes celestiales. Al igual que el médico que administra hierbas para sanar a un paciente, el mago alcanzaba su objetivo con la ayuda de los caracteres. En cuanto a las teorías de la magia, esto representa un cambio importante de la idea medieval de una influencia demoníaca a la de un agente impersonal y casi natural, y por lo tanto puede considerarse un intento de establecer la magia natural sobre una base científica. A principios de la década de 1530, Paracelso produjo un conjunto de escritos donde ofrece lo que en realidad es una extensa colección de tratados independientes sobre varios aspectos de la magia popular, tales como brujas, demonios y casos de posesión, lunáticos, sueño, profetas y adivinos, elementales, incluidos los duendes, gnomos y salamandras, apariciones, la imaginación, caracteres, homúnculos y monstruos, invocación y necromancia. En su obra Explicación de toda la astronomía de 1536, Paracelso intentó nuevamente elevar la magia al estatus de una filosofía integral de la naturaleza. El hombre y la naturaleza debían confiar en los astros o estrellas mencionados anteriormente como una variación del tema de las ideas celestiales. Esto llevó a Paracelso a definir la magia como el arte de traer el poder de los cielos a las piedras, hierbas, palabras y caracteres. La magia también enseñaba cómo transmutar una cosa en otra, y demostraba la importancia de las estrellas, cometas y otros cuerpos celestes. Así utilizó la astronomía como una noción superior a la magia, ya que la esencia de las cosas estaba oculta en las estrellas. Las 7 subdivisiones de la astronomía, según este tratado, eran astrología, el arte de conocer el curso y las propiedades de las estrellas; magia, divinatio, adivinación; nigromantia, el arte de controlar los cuerpos astrales; signatum, el arte de detectar la estrella individual del hombre; artes incertae, las artes de la imaginación; y manualis, el arte de hacer instrumentos mágicos y talismanes. Dentro de la tradición existente de la magia natural, no había modelos para tal subdivisión, por lo que podemos suponer que fue una invención propia de Paracelso. Al final de su vida, Paracelso intentó resumir sus enseñanzas y describir sus puntos clave de la manera más clara posible. Así, en su obra El laberinto de los médicos errantes de 1538, volvió a exponer los fundamentos de su medicina. Al igual que el anterior Paragranum, enfatizó la importancia de entender la naturaleza, el firmamento y la alquimia, pero esta vez también filosofó sobre el proceso de alcanzar el conocimiento. Habló sobre la experiencia, la ciencia y el papel de la magia. Decía que el arte médico no debía basarse en meras especulaciones, sino en una cierta revelación. Entonces sería una mágica invertrix, que revelaría al médico todo lo que necesitaba saber. Así, Paracelso defendió un método científico que incluía la intuición como una forma legítima de alcanzar el conocimiento. La culminación de sus estudios filosóficos, sin embargo, fue su voluminoso Astronomía Magna o Filosofía del Sabio, que ha quedado incompleto. Aquí intentó esbozar un sistema científico que explicara tanto la naturaleza como el mundo sobrenatural, que combinara sus convicciones médicas y teológicas y que mostrara el camino hacia el conocimiento y su aplicación. En este sentido, el inmenso edificio filosófico de la Astronomía Magna puede verse como un punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna, y constituye una contribución temprana, pero hasta ahora poco apreciada, al surgimiento del pensamiento científico.
En los primeros capítulos, Paracelso resumió su filosofía de los dos mundos y del limbo eterno, que en realidad constituían los cimientos de su creencia y le servían como herramientas para hacer la magia y los milagros bíblicos plausibles o incluso accesibles al verdadero médico. Así, para él, la astronomía, en el sentido de la magia, eran la piedra angular de la medicina y, de hecho, la madre de todas las artes. Pero Paracelso también afirmó que donde terminaba la astronomía debía comenzar la religión. La transmisión del conocimiento tiene lugar por medio de dos luces correspondientes: la luz de la naturaleza, siendo la luz del firmamento en el mundo natural, y la luz del Espíritu Santo en el mundo eterno y divino. Paracelso continuó proponiendo una clasificación sofisticada de la astronomía con numerosas ramas y subdivisiones muy complejas. Según la definición dada en la Astronomía Magna, la magia era el medio para inducir a los poderes celestiales a descender sobre el hombre, quien servía como un centrum o medio para recibirlos y controlarlos. Así como el médico era capaz de extraer virtudes medicinales de las hierbas y plantas, el mago podía igualmente invocar poderes astrales y podía hacer incluso más. Podía transformarlos y llevarlos a un estado superior, convirtiéndose en un maestro alquimista que perfecciona la creación. Si el hombre accede al reino infernal, es un hechicero. Si depende de la naturaleza e interpreta la luz del firmamento, es un mago o un sabio. Y si se apoya únicamente en el Espíritu Santo y el cielo, entonces es un mago divino o profeta, capaz de realizar los mismos milagros que Cristo. Así, al final de su vida, Paracelso logró unir sus doctrinas en conflicto, derivadas de sus fuentes paganas y cristianas, en una gran síntesis. Las enseñanzas de Paracelso ejercieron una poderosa influencia sobre la posteridad. En química, la noción de los tria prima se convirtió en predominante durante 2 siglos. El intento de interpretar las funciones corporales en términos de procesos químicos estimuló el desarrollo de la iatroquímica. En farmacología, después de años de acalorado debate, la forma paracelsiana de preparar remedios químicos mediante la extracción del principio medicinal activo finalmente alcanzó aceptación general. No menos importante fue la influencia de Paracelso sobre varias corrientes del esoterismo occidental y movimientos religiosos de los siguientes años. Sin ir más lejos, la filosofía paracelsiana juega un papel importante en la literatura esotérica del siglo XVIII, incluyendo fuentes alquímicas, rosacruces y masónicas. También ha sido una gran influencia en el desarrollo de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Su influencia atraviesa la ciencia, la medicina, la filosofía, la religión, la espiritualidad, la magia y la astrología, y continúa su influencia hasta nuestros días, donde aún gran parte de su obra no ha sido publicada y otro gran número no ha sido traducida a diversos idiomas, por lo cual el universo desarrollado por Paracelso sigue siendo una fuente de información muy valiosa que puede continuar inspirándonos aún al día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este video y que la vida y la obra de Paracelso les sirva como fuente de inspiración para continuar comprendiendo y estudiando estas temáticas tan interesantes. También pueden ver que hice videos de temáticas muy similares en este canal, como por ejemplo sobre la obra y la vida de Marsilio Ficino, la vida y la obra de Robert Fludd, la vida y la obra de Eliphas Levi y también la vida y la obra de Carl Gustav Jung. Así que si les interesan estos temas en particular, los invito a ver esos videos. Me encantaría saber qué les pareció este video, qué piensan sobre las ideas de Paracelso, y además si quieren hacerme alguna sugerencia para próximos videos, los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.